En Hablando de Negocios nos atrae proporcionar información de interés cotidiano. Entrevistamos a expertas, a expertos de diversas áreas que nos ofrecen un panorama de nuestro contexto, porque todo lo que sucede a nuestro alrededor impacta de una forma u otra en el mundo de los negocios. Hoy tenemos como invitada a Dunia Guzmán. Ella es CEO de Acator, una empresa que se especializa en muchos temas, pero vamos a tratar ahora la sucesión de las empresas, la sucesión familiar de las empresas. Bienvenida, Dunia. Gracias, Saúl, y gracias a todos los que nos escuchan. Gracias por este espacio. Estoy muy emocionada de poder compartir mi experiencia y espero sea de utilidad para todos los que están escuchándonos en este momento. Yo creo que sí vamos a tener muy buenas enseñanzas tuyas, Dunia. Gracias. Podríamos empezar en que nos expliques qué es para ti una sucesión empresarial. Claro. De hecho, me encanta. Acator es una firma, llevo 22 años ya trabajando en la firma. Es una firma que empezó mi papá. Él la fundó en el 96, ya casi vamos a cumplir 30 años. Cierto. Y tuve la oportunidad, cuando me gradué, tuve un trabajo inicial diferente y luego ya me incorporé con él. De casualidad, cuando empecé a trabajar con él, me tocó trabajar con una familia empresaria. Y me enamoré del caso. Yo estudié psicología organizacional del TEC, luego tengo una maestría en desarrollo organizacional de Pepperdine, luego me fui a Harvard a estudiar temas de empresas familiares, órganos de gobierno. Lo último que he hecho, estuve igual en Japón estudiando temas de negociación de conflictos. He estado también, lo último fue igual que regresé a Harvard, que casi ya es mi alma mater, me encanta temas de transiciones. Y vale la pena porque hoy nos vamos a enfocar en este tema de sucesión. Para mí la sucesión, y creo que lo importante es destacar, que cuando pensamos en sucesión, la mayoría pensamos en un momento. Y a mí me gusta, claramente la sucesión es un suceso. No es un suceso, es más bien un proceso. Entonces, creo que quitarnos de la mente el suceso de la sucesión, sino pensar en un proceso que estamos avalando día a día y construyendo a eso que hagamos o dejemos de hacer, para que en el momento de la sucesión administrativa estemos listos. Con esto quiero aclarar que ¿qué es la sucesión administrativa? Es el paso de la estafeta. Ahora sí, cuando un CEO, deja el lugar para la próxima generación en muchas ocasiones. Esa, si escuchamos, dije sucesión administrativa. Solo quisiera aclarar que, nosotros hemos diferenciado 3 distintos tipos de sucesión. Una de ellas es la patrimonial, que es cuando hablamos sobre todo cuando el patrimonio a nivel accionario, cuando las acciones se transfieren de generaciones, ese es un suceso. Otro es la transición también testamentaria, que es cuando ya hacemos toda la parte legal, ese es otro suceso. Y ahora sí, de la cual nos vamos a enfocar es, como bien dije, la sucesión administrativa. Cómo elegir a ese siguiente CEO o cómo acomodar también a los familiares dentro de este proceso de continuidad. Entonces, para mí la sucesión, repito, es un proceso más que un suceso. Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Qué pasos iniciales recomienda Acator o recomiendan tú para comenzar un proceso de sucesión exitoso? Claro, me encanta. ¿Sabes? Yo diría, el primer paso es pensar en ese siguiente sueño. ¿Cuál es ese segundo sueño? Si ya estamos pensando en ese punto de soltar la silla, ¿qué queremos que suceda? Hablo el que está en ese momento en la silla. ¿Cuál es tu segundo sueño? Y empezar con un ejercicio personal para, ahora sí, luego compartirlo o ir viendo en la familia, poder compartirlo en la familia y alinearlo en la empresa. Primer paso, sueño personal. Segundo, cotejarlo con la familia. Tercero, alineación personal y empresarial. ¿Por qué? Porque tenemos que ir viendo cómo le vamos a hacer en la empresa para que esa siguiente generación se prepare. Entonces, al momento, ir desarrollando a esos posibles familiares interesados para que cuando sea el momento, tengamos candidatos para elegir. De hecho, cuando hablamos de una empresa familiar o una empresa, quiebra, sus primeros 2 motivos porque quiebra una empresa familiar sería uno, temas de conflictos y por algo pues, nos hemos especializado muchísimo en ese tema, pero el segundo es porque hay falta de desarrollo en la siguiente generación, no hay quien tome ese puesto.
Entonces, mi primera recomendación es pensar en ese segundo sueño y no soltar el tiempo para ir preparando esa siguiente generación. Cierto, justo lo has citado. ¿Y cómo preparan ustedes o cómo intervienen para preparar esa sucesión familiar? Y vuelvo es que a mi gusto es empezar cuanto antes, ¿sí? ¿Cómo preparas? Empieza cuanto antes. De hecho, estuve en un diplomado, en el TEC, doy el diplomado y estuvimos tratando el tema de sucesión y un alumno me decía, ¿qué puedo hacer? Mis hijos tienen 4 años. Le decía, desde ahorita puedes empezar y por supuesto nunca forzar ni imponer que ellos tengan que estar en la empresa, pero sí puedes conscientemente ir preparando desde qué valores quieres que tengan, cómo vas a educar entre ellos, que sean como familia, que sepan trabajar en equipo, X o Y, pero eso ya es de chiquito. O sea, lo que voy es que siempre se puede trabajar. Cuando ya estamos hablando en edades, que es cuando normalmente viene la pregunta de, oye, mis niños ya tienen 18, 20, ya están pensando en integrarse a la fuerza laboral, ¿qué hacemos con ellos? Yo pensaría planes de desarrollo y vida intencionales. Me refiero a que sean intencionales a que, por supuesto, siempre, y es importante, respetar el interés personal de cada uno, que se respete lo que cada uno quiere, pero abrir la posibilidad a apoyarlos en lo que ellos quieren e intencionalmente estar desarrollándolos con un plan a futuro, y ese plan es a través de observar, aprender teoría, tener mentorías, si hay, digamos, posibilidades, y lo más importante es la experiencia. Asegurarnos que tengan experiencia que va avalando a ese sueño futuro. ¿Sí? Por ejemplo, en una empresa familiar ellos querían crecer, el papá decía, mi sueño es que crezca a Estados Unidos. Pues es importante que ese hijo conozca las culturas, ¿verdad? Esos hijos, si es que tiene varios, y ir avalando ese sueño. Quizás ese hijo nunca va a querer trabajar en la empresa, no le va a hacer daño conocer esa parte internacional, por decir, y eso es a lo que me refiero. Ir desarrollando conscientemente un plan de desarrollo de desarrollo y vida con ellos ya a una edad, no sé, cerca de los 20 años. Ya, bien. ¿Tienen algún método o herramienta, Acator, que utiliza para evaluar los futuros candidatos a sucesión? Sí, de hecho, nos buscan mucho por eso. Tenemos una metodología comprobada. La primera vez que se utilizó fue... Y de hecho, la metodología la fuimos trabajando con consultores también de Estados Unidos, uno que ya murió, Richard Beckhardt, el cual los que conocemos de este campo de comportamiento humano en las organizaciones sabemos que es un super gurú. Él nos apoyó y le hemos ido sobre todo refinando. Últimamente trabajamos con un consultor buenísimo también de Kellogg, asegurándonos que está actualizada. Pero bueno, lo hemos utilizado varias veces. Lo importante a mi gusto en esta metodología es darnos tiempo, dar espacio, pero sobre todo que sea un proceso participativo y abierto, que no haya secretos guardados. Participativo me refiero a pedir opiniones objetivas. ¿Y cómo lo hacemos objetivo? A través de herramientas. De hecho, mira, aquí puse este libro, aquí se los puedo enseñar, Empresas Familiares que Perduran. Lo escribió mi papá, pero bueno, lo escribimos ahí, lo apoyamos. Él es nuestro libro de Acator. Y en el capítulo de sucesión, aquí podemos ver un perfil que nosotros hemos detallado en el cual nos permite hacer todos esos procesos objetivamente. En la página 97, digo, no lo vamos a ver. Pero si aquí ven, es todo un proceso, vamos midiendo a los candidatos. En el Inter se les van poniendo evaluaciones del desempeño. ¿Para qué? Porque naturalmente cuando tenemos esos candidatos se les abre la puerta. Y la propia vida va descartando unos cuantos, unos que no les interesa, que no les gustó, que sí quisieron hacer a un lado, y se vale. Nunca, jamás, mi recomendación es forzar algo que no se da. Claro. Porque aunque ahorita lo forces, en un futuro no nos va a servir para que un plan de sucesión sea exitoso. Sí. Pero total que los que sí van quedando poquitos en la contienda al final, hay que evaluarlos objetivamente, abiertamente. Esto es, todos sabemos que nadie somos perfectos y tenemos áreas a mejorar. Entonces, tener la madurez de entender que me voy a someter a un proceso de evaluación y con esto, medición, ok, tengo que mejorar en esto. Al momento de elegirlo, ahora sí ya tendremos mucha información. Y por eso la metodología nosotros decimos, huele a limón, sabe a limón, tiene color limón, no tenemos duda. ¿Quién es o quién debería estar en qué silla? Porque hemos estado trabajando, y vuelvo a que es un proceso, para tener ese nombre.
si me dijeras, Dunia, no tuve tiempo y ya tengo que elegir un sucesor, como quiera se corre esa misma metodología con información, digamos, mucho menos histórica, pero podemos tener la metodología que nos dirá un nombre, quién será el indicado para X y Y según el perfil, según las evaluaciones. Cierto. Hacemos toda una matriz de reacciones sociológicas. ¿Qué pasaría si uno queda en el puesto? ¿Cómo reaccionarían los demás? Porque también tenemos que medir el tema de las sucesiones, que es un proceso altamente afectivo. Hay mucha emoción alrededor. Cierto. Entonces, por eso también medimos esa parte emocional para asegurarnos que la decisión que tomamos pues sea la más apropiada, también cuidando esa parte emocional y no solo la administrativa. Aquí veo que hablamos de sucesores más o menos identificados, pero cuando una empresa no hay sucesores claros, ¿cómo guías a las empresas en la búsqueda de un liderazgo externo? Claro, y me encanta. De hecho, una de las también primeras preguntas cuando pensamos en un proceso de sucesión es ir viendo eso. Oye, ¿tiene que ser algún familiar o podemos ampliar el universo, verdad, al mundo entero de traernos a un director externo? A mi gusto, ese es un camino de sucesión también súper válido y que en ocasiones a veces es el único, pero a veces es el mejor. Y también se requiere la humildad de la familia de entender que, oye, puede venir alguien mejor. ¿Cómo le hacemos? Integrar órganos de gobierno, que sería a través de consejos de familia, consejos de administración, para que ejerzan los dueños esa planeación estratégica a través de esos órganos de gobierno que dirigen a ese director general. Y se corre el proceso un poco parecido con un perfil. La diferencia es que esos candidatos salimos a buscarlos en el universo, ¿verdad? De lo que estemos buscando, lejos de que se tengan que peidar como la familia lo dice. Sí, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo maneja las expectativas de los miembros de la familia que no son seleccionados como sucesores? Allí también es un punto importante, ¿verdad? Y difícil, ¿no? Muy, muy difícil. De hecho, pues, todo esto es un tema complejo. ¿Cómo lo hacemos? De hecho, te mencioné que hacemos procesos participativos y abiertos. Lo importante es a través de un diagnóstico previo. Hablamos, le dedicamos tiempo a esos candidatos, 2-3 horas profundamente y a veces más y vamos aclarando. Hay muchas reuniones de alineación en el proceso. ¿Por qué? Porque tenemos que ir asegurándonos tal cual. Por eso hablo de tiempo. La sucesión es un proceso que se hace bien, más que rápido. Si las condiciones no los permiten, obviamente estoy hablando de un escenario ideal, hay veces que no se puede y pues vamos adaptando lo que se pueda. Pero como vamos teniendo tiempo, vamos alineando y tenemos que asegurarnos de escuchar. Aquí hay una palabra que a mí me encanta, les digo escuchación. ¿Por qué? Porque hay que ponerle acción a la escucha, escuchar a cada candidato. Y si es necesario hablar estamos hablando ya de ramas familiares cuando tienen esposas, ver cómo podemos generar una narrativa positiva para ese candidato que no quedará y abrir, digamos, caminos. Aquí ya vamos a ver de hecho, cada familia es distinta y por eso nuestros procesos son siempre hechos a la medida, según nuestro cliente y según su sistema, pero buscamos esas narrativas propias dentro del interés personal con la realidad, ¿verdad? Que se pueda plasmar. Pero sí cuidamos eso, sí cuidamos y de hecho la parte de la comunicación siempre es escalonada. ¿Por qué? Porque cuidamos la reacción de cada uno y cómo ir asegurándonos de ir caminando bien más que rápido, Cierto. Definitivo, a veces hay algunos que sí están muy descontentos y bueno, hacemos lo mejor que se pueda, se le da información y es ahí donde yo aclaro la importancia de empezar hoy, porque cuando tú tienes información histórica, la propia información te va hablando y ellos mismos, todo eso reduce tal cual ese descontento, porque ellos solos se dan cuenta, tienes razón, el X es mejor que yo, o lo otro, o vas abriendo opciones. Si quieres, está la posibilidad de dividirnos, quieren, y vas viendo ventajas y desventajas, pero es según cada caso. Conclusión a esa pregunta es empezar con tiempo y avalarnos de información objetiva para asegurarnos de que nosotros podamos crear esa narrativa positiva que a él o a ella le acomode dentro de su futuro deseado. Cierto, qué bien. ¿Podrías compartir un caso de éxito donde Acator ayudó a una empresa a superar
unos desafíos de esos importantes de sucesión. Claro, claro. Hay un caso que a mí me encanta. Esta es una familia, se me ocurren varios, pero voy a elegir una familia que no es muy compleja, digamos en una segunda generación, o sea, son 3 hermanos y estaba el papá, porque creo que puede ser la realidad de muchos, que es en una segunda generación. Entonces eran 3 hijos, es una empresa grande, vende billones de dólares, a lo que voy es que había un capital importante a cuidar y a considerar pensando en un proceso de sucesión. Y el tema es que, la verdad, había un hijo que había estado trabajando mucho más tiempo, tenía más experiencia en tiempo. El hijo mayor estaba trabajando en otro lado y lo difícil es cuando piensan en un proceso de sucesión, el papá le habla al mayor y lo quiere poner como director. Además, no que lo quiere, lo pone a dedazo como director general. ¿Por qué? Porque es el más grande y ahí lo deja. Y claro que genera descontento en ese proceso de sucesión. Se querían separar, digamos que no estaba saliendo exitoso antes de que no se hablaran. ¿Por qué? Porque muchas veces no conocen, no tienen herramientas, no es que sean malos. Y total que entramos y apoyamos empezar a tener información, detuvimos ese proceso de sucesión como tal, denos oportunidad unos 2 años o 3 para ir obteniendo información. Hicimos muchas reuniones de alineación, de hecho utilizamos en este libro también, utilizamos una herramienta que ahí viene detallada, aquí en el capítulo, creo que es el capítulo 11, también habla de, aquí, trabajo en equipo, comunicación e integración. Aquí hablamos de una herramienta que utilizamos mucho que es un team building familiar. Son 3 días, y lo podemos hacer varias veces, que nos vamos a hablar detalladamente y nos enfocamos a eso que le duele a la familia en este proceso. Fuimos hablando, fuimos detallando, estructurando. De hecho, con ellos en especial tuvimos 2 reuniones distintas de team building que vamos desde enseñándoles a cómo comunicarse, cómo resolver. Realmente, si ellos quieren, digamos, atender ese conflicto, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Conclusión, después de eso pudimos ir limando asperezas, se corrió todo un proceso y efectivamente lo que decía el papá, así fue como quedó. El hermano mayor es ahorita el director general y este hermano menor entendió después de un tiempo por qué él era elegido y logramos a que ellos no se separaran, logramos que continuara y estamos avalando a la continuidad de la empresa por decisión propia de ellos 3. Sí. Fuimos trabajando. A mí ese me tiene muy orgullosa porque no fue fácil, pero bueno, nos salió bien. Qué bien. Y sí, y sobre todo el plazo, es un plazo largo, ¿verdad? Es un plazo. Para llegar a esas conclusiones, ¿no? Creo que esa es parte del reto y por eso inicié esta entrevista con eso, diciendo que es un proceso. Si lo queremos hacer bien y pensando en la continuidad y en cuidar las relaciones y en cuidar todos esos sistemas, en empresas familiares decimos que tenemos que cuidar el sistema de empresa, de familia y propiedad. Buscando ese equilibrio, si lo queremos hacer rápido, corremos el gran riesgo de causar más daño que bienestar. Cierto. Por lo mismo, pues es un proceso, más que un suceso. Qué bien, muy bien. ¿Qué papel juegan los valores familiares en la formación de estrategias en la sucesión? Es importante, ¿verdad? Eso. Me encanta. De hecho, hay un consultor, se llama Justin Craig, al cual yo admiro mucho. Él es un maestro que también está en Australia y está en Kellogg. Él dice que lo más importante de esto es lap time, le hace así. Es el tiempo que las mamás dedican a sus hijos educándolos. ¿Por qué? Porque esos valores que los niños aprenden desde que nacen, y de hecho decimos que un proceso de sucesión puede empezar de los 0 a los 25 años. Decimos que es la primera etapa, porque es cuando aprenden eso. Ese es Justin Craig, el que lo dijo, pero yo lo avalo en mi experiencia. Hay familias que llegan y hay grandes pleitos, desconfianzas, ha habido robos, y sí les digo, por más de que nosotros tengamos una metodología y un proceso, si no hay valores firmes, a final de cuentas el proceso de sucesión es un proceso de equipo. Tenemos que ser varios y tenemos que ser capaces de alinearnos. Tenemos que ser capaces de trabajar en equipo y escucharnos. Y por lo mismo, esos valores de los que hablas, si tú me preguntas, es la clave y ahora sí que es el pegamento que nos va a permitir poder tener un proceso de sucesión exitoso. Les digo, somos consultores pero no magos. Cuando de plano no encontramos cómo, ¿por qué? Porque ya se sacaron los ojos por decir, es bien difícil realmente poder alinear. Los valores, si tú me preguntas, buscamos sobre todo valores de unión, o sea, que entiendan que
son una familia, de cómo resolver conflictos, cómo comunicarse, el valor del respeto es súper importante porque tenemos que respetar diferentes liderazgos. Y yo pensaría que avalar a eso es parte del por qué el proceso de sucesión siempre está activo, porque siempre puedes avalar en los valores. Cierto. Qué bien. ¿Cuáles son las mejores prácticas para integrar a los sucesores en sus roles antes de la transición completa? Ya has citado algo, pero ¿podrías agregar algo más? Claro. ¿Sí? Las mejores prácticas, bueno, yo creo que es preguntarles. Ese es un gran también, cuando yo pienso en proceso de sucesión, siempre digo que hay dos componentes que luego no los pensamos, pero son súper importantes, que habla de generosidad y humildad. Desde que los papás, abuelos o tíos están soltando a su bebé, que es su empresa, y desde los hijos tomarlo con responsabilidad. Entonces, si estamos listos para esa generosidad y responsabilidad, la primera pregunta es, ¿de verdad cuestionarle a ese hijo o a esa siguiente generación si están dispuestos a tomarlo? Que sea algo que sea una decisión personal. También importa cuándo se les pregunta. Y yo creo que en tema de generosidad hay que preguntarlo varias veces. Pero una vez que te dicen que sí, pues creo que un poco lo que ya dije es someterse con esa responsabilidad de estar abiertos a recibir feedback, entender cómo nos tenemos que preparar, qué de las cosas que han hecho históricamente, digamos, nuestros papás o nuestros abuelos debemos de tomar, porque no todo debe de cambiar. Y también entender que debemos de ser seguros de nosotros mismos que lo que vamos a aportar es diferente que nuestros papás. Cierto. Y bueno, ir trabajando sobre eso, eso es lo que yo pensaría. Bien. Luego hay resistencia al cambio. ¿Cómo abordan ustedes pues esa resistencia en las generaciones saliente con la entrante? Claro. La verdad, el gran antídoto, yo digo, vacuna para esa resistencia es preguntando. Y vuelvo a mi palabra de escuchación, escuchando. Entonces, ¿cómo abordamos? Escuchando. ¿Cómo escuchamos? Haciendo diagnósticos, entrevistas, reuniones de alineación. Hay algo que nosotros le decimos reuniones que hoy, bueno, que pueden ser a través de consejos familiares, teniendo reuniones donde realmente nos escuchemos y ir planchando, y por eso vuelvo a hablar, ir planchando el camino a esto es lo que tú quieres, negociar. A final de cuentas, cuando hablo mucho, utilizo mucho la palabra alineación, que a mi gusto la alineación es negociar, pero al final de cuentas comprometernos. Porque siempre en una empresa familiar o cuando ya estamos hablando de un proceso de sucesión, mi opinión, digamos que nunca va a ser la final. ¿Por qué? Porque tenemos que escucharnos entre todos. Cierto. Entonces, esa resistencia se reduce escuchando a través de generosidad y humildad, que fue lo mismo que Cierto. ingredientes importantes. Sí, hay que mantener la armonía familiar, ¿verdad? En todo ese proceso. Es que es un trabajo en equipo. Y yo creo que es el gran reto. El gran reto es cómo explicarle a ese líder, ¿verdad? El fundador o ese iniciador, que todo lo que hizo indudablemente, digo, si estamos hablando de un proceso de sucesión es porque lo hizo bien y porque ha construido una empresa. Claro. Pero cómo explicarle que lo que va a dejar va a ser diferente a lo que él construyó, porque aparte sus hijos van a tener un reto distinto, porque normalmente son más de uno, son 2 o 3. Ellos van a tener que aprender a trabajar en equipo, a constantemente estar hablando de asumir voluntades y ponerse de acuerdo. Mi mejor forma de explicarlo, como les digo, es, me encanta cuando yo tengo una edad que, o bueno, muchos están casados o tienen una relación de pareja a largo plazo. Les digo, pues para poder sacar adelante una relación, o yo tengo 15 años de casada, pues requiere de tiempo y de ponerme de acuerdo y no siempre lo que yo quiero se hace, ¿verdad? Y es un poquito lo mismo en una empresa familiar cuando ya estamos hablando en un proceso de sucesión, que hay que ir encontrando ese baile. Mi definición, esa es mía, vaya, que de una empresa, que yo digo, una empresa familiar sobre todo es que es un equipo de trabajo al que tú no eliges, porque tú no eliges a tus hermanos, tú no eliges, pero tienes que aprender a bailar. Y pues para bailar hay que negociar y hay que comprometerse, y por eso hablo de alineación como tal. Muy bien. ¿De qué manera se puede medir el éxito en un proceso de sucesión en las empresas familiares? Claro. El éxito, a mí, de hecho, es parte del diagnóstico. Yo le pregunto mucho a la familia, ¿qué es para ti éxito? Hay quienes te dicen con que toda mi familia esté contenta.
aquí es importante respetar a los dueños qué es para ellos éxito. Pero si tú me preguntas, lo que yo pusiera es asegurarnos que sea eficiente, eficaz y efectivo. O sea, que también ese resultado de a lo largo del tiempo. Entonces, podemos medir este momento y mi expectativa es esperarnos unos cuantos años a asegurarnos que se hizo bien. Cierto. Porque da resultados tanto a nivel de empresa como a nivel de familia. Pudimos mantener el balance donde ambos sistemas, y si queremos agregar también los propietarios, están suficientemente contentos con los resultados. Cierto. Ustedes no necesariamente trabajan solo en México, No. también a nivel internacional. Sí. ¿Cuáles son los mayores desafíos que han enfrentado al trabajar con empresas internacionales? Entender la cultura. De hecho, he tenido la oportunidad de trabajar en Brasil, en México, en Estados Unidos, en Francia, en China. Y más en Estados Unidos, estudié mi maestría en Estados Unidos y tenía tanto esta duda que, de hecho, mi tesis la enfoqué a entender las diferencias entre México y Estados Unidos en las empresas familiares. Y el poder entender cómo ellos, por ejemplo, en México hablamos mucho más, pero nos da mucho miedo llegar a temas profundos. Por ejemplo, el tema de sucesión. En México el 77% de las empresas no lo tienen ni pensado, porque hablar de la muerte es casi pecado mortal. En Estados Unidos ese porcentaje sube a un 45%. Entonces, sube, a lo que voy es que falta mucho menos. Ellos están mucho más preparados. Yeah. El tema de poder llegar a conversaciones difíciles en Estados Unidos, nuestro trabajo nos los hace más sencillo. Sí, ¿verdad? Yo creo que es parte de, sí, ese es uno de los temas. Otro, por ejemplo, en Estados Unidos, es la familia, los hijos naturalmente entienden que el papá quiere lo mejor para el negocio y ellos también buscan utilidades. Y claro, aquí en México le metemos mucha más emoción y mi hijo y el hijo está triste porque él no fue el seleccionado, aunque ni siquiera estaba, digamos que no era el más competente, que nosotros decimos competente es el nombre del juego. Encontrar a alguien que ha probado en el tiempo su competencia. Ya. Y ese es el líder. En Estados Unidos eso lo entienden y hay unos que te dicen ni quiero. Aquí eso es más complicado. Yo creo que ha sido gran parte poder entender. De hecho, en Japón ni se diga. En Japón el pensar dejar una empresa familiar a alguien que no es familiar es casi igual, pecado mortal. Entonces, yo creo que el ir entendiendo las diferencias culturales es parte de, y siempre lo aprendemos también a través de la familia. Hacemos trajes hechos a la medida. Cierto. Sí. Qué bien. ¿Cuál ha sido el proyecto más desafiante de tu carrera y cómo lo abordaste? ¿Podrías citarnos? Claro. El más desafiante creo que es cuando la familia no quiere. Y me ha tocado. Esta es una familia en Chihuahua que no querían. Y te dicen que sí quieren, pero este proceso, duele. Hay procesos que duelen. Tienes que dejar ir ciertas cosas. Por eso hablo de la humildad y generosidad, porque tienes que estar dispuesto. Para mí, esta empresa en Chihuahua, ¿qué fue lo difícil? Llegar a entender claramente cuál era la voluntad del que se va. Cuando hablamos de un proceso de sucesión, es de dos, es de equipo, la verdad, pero pensemos en dos. El que marca la pauta es el que se va. Si esta persona no permite ese camino, pues nada más nos va a hacer la vida imposible. Y desgraciadamente me tardé en encontrar que realmente no quería hacer este proceso y no estaba listo. Normalmente somos hábiles para entender si hay tierra fértil para hacer estos procesos y hay clientes que les hemos dicho no están las condiciones indicadas para empezar un proceso de sucesión porque necesitamos voluntad. En este caso lo difícil fue eso, es haberme dado cuenta que pues no había voluntad y eso es lo bueno o malo de mi trabajo, que yo requiero que mis clientes quieran. Cierto, ¿verdad? Sí. Pues ya has citado algunas, pero ¿qué lecciones has aprendido de los fracasos o errores en el ámbito de la consultoría empresarial familiar? ¿Qué lecciones? Híjole. Yo pensaría, mira, hay 3 cosas que yo veo que nos pueden servir. Pensaría que la número 1, y lo dije muy rapidito, pero es difícil, lo que voy a decir es hacernos hábiles en poder resolver conflictos o tener conversaciones difíciles. ¿Por qué? Porque envuelve el saber escuchar, envuelve el ser generosos, envuelve el
el poder presentarnos vulnerables ante los demás. Eso yo creo que sería el gran reto, y no por nada es el motivo número uno por el cual las empresas fracasan, empresas familiares sobre todo, fracasan, la negociación de conflictos. Otro, pensaría el gran reto, es la madurez emocional. Es importante en todo esto, si te fijas, hemos hablado de valores, de madurez, de humildad, generosidad, de trabajo en equipo, y se requiere cierta madurez emocional, que sobre todo también cuando no hay tierra fértil, es cuando no encontramos esos elementos. Y si realmente estamos ante un líder que nunca va a soltar, nada más va a ir metiendo, digamos, zancadillas en el camino, pensando que tenemos a un buen posible candidato, es bien difícil. Yo le haría de una madurez emocional que igual no se puede hacer de la noche a la mañana. Y entonces ese músculo de comunicación con esa madurez emocional, pensaría yo que, aunado a la resolución de conflictos, pensaría que sería como la gran lección que pudiéramos llevarnos en general. Bien, cierto. Sí. ¿Qué consejos darías a las nuevas generaciones que están por tomar el liderazgo en una empresa familiar? Claro. De hecho, igual doy una clase en el TEC y lo que me encanta de esa clase es que estoy en contacto con la siguiente generación. Es parte de mi trabajo y aprendo muchísimo. Creo que yo les podría decir a ellos que el liderazgo se gana y se tiene que trabajar. Pienso que muchos llegan queriendo por tener el apellido, no sé, porque ya... Y muchos de verdad que ni siquiera es por maldad, es porque quieren aportar todo su conocimiento y todo lo que saben para el bien de la empresa familiar. Sin embargo, podemos atropellar. Yo pensaría que el liderazgo se gana, y el consejo que yo pudiera también decir es que hay que asegurarnos de mezclar pelo blanco con pelo negro. Es lo que siempre decimos. Sí. Hay que mezclar pelo blanco con pelo negro. Y lo decimos a los papás igual. Una empresa familiar que está pensando en continuidad necesita mezclar pelo blanco con pelo negro. Entonces, ese chavo que está pensando en entrar, si regreso a la generosidad, si no está abierto a respetar algunas de las cosas que el papá ha hecho bien, porque seguro ha hecho muchas cosas bien, es ir encontrando ese baile. Y por lo mismo digo, pues el liderazgo se gana. Cierto. Y tener eso muy en la mente. El liderazgo se gana y se lleva tiempo. Sí, ¿verdad? Y creo que ahora las generaciones quieren, es que si no voy a tener decisión, pues puedes no tener, pero puedes ir aprendiendo y vas a tener decisión en un futuro. Pero es que yo ahí, ¿qué aporto? Vas a aportar en un futuro. El tener esa paciencia, a mi gusto, sería el consejo número uno, si es que quisieran hacer camino en la empresa familiar. Ahora me acuerdo de un caso de un amigo, de un matrimonio, tienen un hijo. Ellos tienen un negocio exitoso aquí en Monterrey, en México. Sí. Y el hijo vive en Europa, trabaja en Europa, es un muchacho exitoso en nuevas tecnologías, pero no le interesa el negocio. Se vale. Y es el único hijo, entonces es una situación difícil, ¿no? Claro. Pensaría yo. Y fíjate, vuelvo a generosidad. Vaya, se vale, y sería mi consejo número uno, respetar a ese hijo. Respetar a ese hijo, porque he visto muchas historias que los forzan y realmente yo pudiera asegurar que no vamos a tener una sucesión exitosa. De hecho, la semana pasada trabajamos con una empresa metalúrgica de aquí, que el hijo, tal cual cuando lo entrevistamos hace ya 1 año y medio, trabajamos con otros temas, no estábamos hablando del tema de sucesión, pero estábamos hablando de desarrollo de sus directores, del equipo de primer nivel, y él decía, la verdad, Dunia, yo estoy aquí porque mi papá me pidió, pero no es mi sueño. ¿Qué hago? Y le decía, pues vale la pena darle unos años y ya verás. Y ya me escribió hace 15 días, ya no aguanto, ya no quiero estar aquí. Es una empresa exitosa. El hijo ha hecho que esa empresa duplique su tamaño en ventas y en utilidades. A lo que voy es que no es falta de competencia, es que el hijo no es su sueño. Y se vale, era el sueño del papá. Entonces, donde creo yo que entra la generosidad de respetar a la siguiente generación, y es un plan de continuidad también, si este fuera el caso, hay 2 opciones. O que se elabore un consejo de administración y ese hijo supervisa la empresa a través de un órgano de gobierno, que sería el consejo, si es que quisiera. U otra opción, la verdad, es válida, vender
y a mi gusto abona a su proceso de continuidad, que las utilidades o lo que él pudo sacar de su primer negocio lo va a aportar, si es que quisiera apoyar a su hijo en su siguiente sueño. Eso para mí es un plan de sucesión y un plan de continuidad por igual. Sí, ¿verdad? Qué bien. Sí, de hecho me tocó trabajar con una empresa libanesa, son de Puebla, pero me encanta porque son 7 hijos. Y traían todo este tema, que el papá quería y nadie quería, y ¿verdad? Y nadie quería lo que el papá quería, ¿y qué hacemos? Y después de muchas reuniones de alineación, vuelvo a respetando y encontrando, midiendo pros y contras, observando todo eso, decidió el papá sí vender su empresa, y les dijo, como esto era para ustedes, hijos, pues lejos de darles la empresa, les voy a dar el capital. Supongamos, por hacerlo sencillo, que lo vendió en 7 pesos. Les dijo, bueno, pero yo quería que tuvieran algo compartido. Y los hijos aceptaron, que les dieron 1 peso a cada uno, pero ellos hicieron un compromiso que tú eras el dueño y tenías a otros 6 hermanos. Les iban a dar 5% a cada hermano. Entonces, tú tenías el 70% de tu negocio y el otro 30% era entre los hermanos. Y así entre ellos todos se comprometieron y dieron continuidad al patrimonio que el papá había hecho, cada uno con sus negocios. Sí. Definitivo, uno les fue mejor que otros, pero siguen unidos dentro del patrimonio que el papá decidió. Ese, a mi gusto, es también otro posible plan de sucesión o plan de continuidad dentro de lo que el papá empezó a construir. Sí. No es el ideal, pero es un plan de generosidad donde, a final de cuentas, cuando tú hablas realmente con esos dueños o esas personas que ya están pensando en soltar la silla, lo que quieren es que continúe, su familia de una forma positiva, contenta, trascendiendo. Y claro, quieren aportar algo de capital y que tengan un posible camino. Pero ya cuando les preguntas profundamente, muchos están dispuestos a soltar el negocio. Y también tenemos que entender que controlar en la tumba es bien difícil. Digamos que si ya tuviste tu tiempo, pues darle espacio a los siguientes, a ver qué tal. Muy bien. Pero sí son casos que hemos vivido. Hemos vivido de todo. Sí, ¿verdad? ¿Cómo no? Con tantos años en esto. Doña, pues estamos a punto de terminar la entrevista. Gracias. Creo que hemos abordado muchos puntos de la sucesión familiar. Claro. ¿Quedaría algo que quisieras agregar después de todas estas preguntas que nos atendiste? Yo, si les pudiera agregar, es asegurarse que su sucesión, si tú estás escuchando, tu sucesión empieza hoy. Cualquier cosa que tú estés pensando en un futuro, hoy puedes hacer algo por ella. Muy bien. Amigos, gracias por acompañarnos en otro episodio de Hablando para Negocios. Recuerden suscribirse en nuestro canal para que reciban más contenido interesante y también lo compartan con quienes puedan beneficiarse de esta valiosa información. Hasta pronto, que la pasen bien y gracias a Dunia. Gracias, muchas gracias.